Hola, Hola, Marcela, hola. hola Cristian, ¿cómo están? Bien, gracias. ¿Y usted? súper bien, gracias. Qué bien, por acá también, súper bien. Nos vamos a ir derechito a la planilla, Ya, ok. ¿ya? Em, pero de todas formas, si es que hay alguna duda antes de que yo inicie, pregunten todo lo que quieran preguntar y si no, le damos nomás, ¿ya? La configuración se la saben ustedes, ¿cierto? Ya me imagino que no hay para qué pasar nuevamente por el tema de la configuración de la pantalla para que vean bien o la repasamos. No. ¿Está clara? Ya, sí, yo creo que ya a estas Sí. alturas del partido Ah, estamos claritos con eso. Ya, el otro día entonces, cuando no estuvo Marcela, hicimos el último proyecto en el que estaba basado este pequeño taller o cursito, que fue la bitácora. Ese fue el último proyecto que hicimos. Entonces, durante el curso hicimos lo que es la planilla o registro de evaluaciones de notas. El segundo proyecto fue el registro de asistencia. Y nuestro tercer proyecto, entonces, el último, fue esta bitácora que es la que estamos viendo ahora en pantalla. ¿Ya? Eh, Como les dije el otro día, esto es una bitácora, una propuesta de bitácora. ¿Ya? Uno lo va a ajustar de acuerdo a las necesidades que uno tiene. Pero esta era la base de cómo más o menos poder hacer una bitácora tipo libro de clase en un Excel. ¿Ya? Ahí ustedes le pueden después poner los chiches que ustedes quieran. Les explicaba yo en la última clase también que no, si quieren, no hacerla enfocada como un libro de clase, sino como un registro de los trabajos que les van entregando a los alumnos, también lo pueden trabajar de esa forma. ¿Ya? Pero la idea ahí es que ustedes vayan metiendo mano y ustedes vayan después descubriendo nuevas formas quizás de una bitácora que sea más encachada. Ya, esta es la que yo les propuse, pero es como bien básica. Esta es la base con la que ustedes ya pueden empezar a trabajar el tema de una bitácora. Lo que vamos a hacer hoy día ya no vamos a seguir con los proyectos, ya los desarrollamos todos. Hoy día vamos a pulir estas planillas, ¿ya? Por eso yo les decía, les digo que hoy día nos vamos a dedicar a hacer todo lo que son los chiches con el Excel. Hay un montón de cosas que se pueden ir haciendo, ¿ya? Como vimos el otro día, si nosotros contamos con una versión actualizada del Office, vamos a tener más complementos que podemos irle agregando a nuestras hojas. Entonces, por eso es importante estar igual actualizado con nuestro programa, ¿ya? Y lo que vamos a ver hoy día son los chiches más básicos que están como más al alcance de la mano dentro de lo que es el programa y que no nos van a hacer que la planilla quede tan pesada, pero que a la vez también se va a ver visualmente más agradable a la vista. ¿Ya? En el caso de que nosotros queramos trabajar en conjunto con esta planilla, siempre les digo, si ustedes de repente forman parte de un equipo directivo y tienen que entregar planillas a sus equipos docentes, es muy importante también el aspecto visual. De repente son cosas que las dejamos de lado, pero es muy importante que lo desarrollemos de una forma que queden bonitas las planillas. Porque como les decía en un principio, a veces cuando no tenemos conocimiento del Excel le tenemos mucho miedo. Ya entonces ver una planilla solamente con las celdas, con los números, con los datos, como que nos genera un cierto rechazo. Pero si nosotros les vamos haciendo ciertos adornos, ya ahí captamos por la parte visual la atención y ya va a ser una planilla entre comillas más acogedora, ¿cierto? Más agradable a la vista. Entonces, lo primero que vamos a hacer hoy día va a ser justamente lo que son los detalles estéticos que podemos hacer con nuestra planilla. ¿Ya? ¿Qué me refiero con los detalles estéticos? Agregarles algunos adornos, agregarles colores, como lo hicimos acá. Bueno, esto lo hicimos aquí con lo que es el formato condicional, ¿cierto? Pero al igual que con el PowerPoint o con el Word, acá tenemos herramientas que son para darle coloreado tanto a las celdas como a nuestras letras o números, todo lo que es texto. ¿Ya? Entonces, con eso vamos a partir trabajando. Me voy a enfocar en esta pestaña que es la de promedios, ya porque es como la que generalmente más trabajamos.
para darles algunas ideas de cómo podemos ir perfeccionando un poquito más lo que es el aspecto visual de estas planillas. ¿Ya? Bueno, acá yo ya tengo pintadas, ¿ya? Yo ya tengo pintadas algunas celdas, pero si queremos hacer un trabajo más prolijo, hay algunas cositas que podemos ir sacando de internet y que nos pueden ir ayudando también a que las planillas queden mejor presentables. ¿Ya? Si nosotros vamos a compartir esta planilla, por ejemplo, podemos agregar algunas celdas con algunas informaciones que nos puedan ser de utilidad o que a la persona que vaya, al usuario, también le pueda servir para ir manejando la planilla de mejor forma. Por ejemplo, siempre en las planillas que yo hago, le pongo lo que es la identificación general de la planilla. ¿Ya? ¿A qué me refiero con la identificación general? Saco los datos de las personas o les dejo ahí espacio para que las personas, el usuario, ponga su información. Por ejemplo, le pongo profesor, ya para que el profesor ponga su nombre. Le podemos poner curso. Cuando nosotros ya tenemos como bien clarita la película, es más fácil ir poniendo estos datos dentro del espacio que tenemos, ¿ya? Por eso siempre les recalco, háganse siempre un bosquejo, un borrador, para que ustedes ya se enfrenten a la planilla de forma más clara, ¿ya? En este caso, para ir dejando los espacios dentro de nuestra planilla. Entonces tengo profesor, curso, email, puedo también pedirle al profesor, y establecimiento, ¿ya? Por ejemplo, recuerden que estos son solamente ejemplos, ¿ya? Entonces, ¿qué puedo hacer yo con esto? Tengo cada ítem, ¿cierto? Lo tengo en una celda. Para que quede más ordenadito, podemos trabajar con lo que son las celdas combinadas, que ya las vimos en alguna ocasión. ¿Ya? Entonces yo selecciono todas las celdas que quiero combinar. Combinar significa convertir todas las celdas en una sola. Las selecciono y me voy acá arriba, entonces en inicio, donde está la opción de combinar y centrar. Con eso yo ya voy a convertir todas las celdas que seleccioné, las voy a convertir en una sola. Entonces acá en el curso también hago lo mismo, ¿cierto? Para que quede bien, el profesor y el curso están de la misma. Acá email también lo voy a combinar, establecimiento también. Y después para el lado le doy el espacio que yo crea adecuado para que entre la información. Ya. Con eso ya más o menos tengo mi base para empezar a trabajar. ¿Qué puedo hacer después? Después, recuerden que con la tecla, dejando la tecla control presionada, yo puedo seleccionar varias celdas a la vez, ¿ya? Y eso me ahorra repetir algunos pasos. Después yo puedo fijar el espacio, ¿ya? Hacerle el rayado de cancha a esto. ¿Y cómo lo voy a hacer? Con esta herramienta que es la herramienta de bordes, ya que está en la parte donde vemos todo lo que es concerniente al texto, ya busco aquí todos los bordes y me va a rayar, entonces me va a dar los espacios donde el profesor va a entender que puede escribir, ya me va a separar los títulos, ¿cierto? Y me va a dar el espacio en blanco entonces para que el profe o la profesora entienda que acá puede escribir, ya puede ingresar datos. Eso sería ya para partir. Una vez que ya tenemos todo este rayado de cancha hecho, podemos hacer también lo siguiente, que es irnos a vista, ya en las pestañitas de arriba, nos vamos a vista y vamos a borrar todo este cuadriculado que trae por defecto nuestras planillas. Y eso se borra quitándole aquí la selección a la opción líneas de cuadrícula. Ya en líneas de cuadrícula yo puedo entonces borrar y me queda en blanco mi planilla. ¿Ya? Me van a quedar solamente marcados los cuadros que yo anteriormente le di el formato entonces de bordes. Ahora, ¿cómo podemos ya ir perfeccionando un poquito más esto? ¿Ya? Yo le puedo ir quitando los anchos a algunas celdas para que disminuyan los bordes, ¿cierto? Le puedo ir dando colores a esto. ¿Cómo le vamos a agregar el color a esto? Yo selecciono las celdas a las que le quiero poner el color.
Como les decía, con la tecla control presionada voy haciendo clic y voy seleccionando al tiro todas las celdas que yo quiero pintar. Y para pintar, para agregarle el color, solamente me voy aquí en inicio nuevamente, donde está el icono de color de relleno, que es un balde de pintura. Si no me gusta el color que ya tiene seleccionado, que en este caso es el amarillo, le hago clic en la flechita que tiene al lado y ahí me da todos los colores que yo puedo elegir. Si no me gusta ninguno de los que están acá, me voy a más colores y acá tengo una paleta más amplia de colores, ¿ya? Pero, para hacerlo más bacán todavía, si ustedes quieren hacer un trabajo más profesional, ya de repente si, como en una de las clases alguien tiró ahí montar una pyme con el Excel, que puede ser, podemos tomar algunos recursos que están en internet. Como por ejemplo, esta página que es muy buena, que se llama Colors, ¿ya? Colors.co. Les voy a poner ahí la página para que ustedes puedan ver. Esa es la dirección, www.colors.co. Ya, les va a abrir esta página. Si ustedes cierran estos cuadritos, les van a aparecer dos cuadritos de bienvenida. ¿Y cuál es la función de esta página? Esta página da paletas de colores y es súper encachada, ¿ya? Si ustedes van acá donde dice explorar, hay muchas paletas de colores que las formaron gente que se dedica al diseño gráfico. Entonces ustedes van a tener una variedad de paletas de colores que están combinadas, que son ya gente que le pega a todo este tema del diseño. Entonces son paletas que tienen colores que van a combinar, ¿ya? Hay unas que son de más colores, otras de menos. Entonces ustedes pueden elegir desde acá los colores que le quieran dar a sus planillas, ¿ya? ¿Y cómo funciona esto? Por ejemplo, si ustedes quieren trabajar con esta paleta, de la primera que está acá, si ustedes posicionan su cursor dentro de un color, les va a aparecer el código del color. Pero si ustedes le hacen un clic, ese código se les va a copiar solito. Entonces ustedes lo copian, vuelven al Excel. Y por ejemplo, si yo quiero pintar ya estas cuatro celdas, las quiero pintar del color que elegí, me voy nuevamente al tarrito de pintura, me voy a más colores. En más colores me voy a la pestaña donde dice personalizado. Y acá abajo, al último abajo, hay una opción que dice Hex, H-E-X, y tiene un gato con unas letras, a veces puede ser combinación de letras y números, que son los códigos de los colores. Entonces si yo borro esa que ya está ahí, y le pongo control V, voy a pegar el código del color que saqué de la página. Le pongo aceptar, y ahí ya me copió entonces el color que yo tomé desde la página. Entonces así también le vamos a dar un caché a nuestro trabajo, ¿ya? Va a ser un trabajo más profesional. Va a quedar mucho más encachado porque nos estamos guiando con estos colores que son de diseño gráfico. Entonces tenemos esta página que es el colors.co, que nos va a ayudar en esas Consulta, tú al presionarlo se pegó automáticamente el código, ¿cierto? Sí, mira, voy a tomar acá otro color, este verdecito. Ya, me aparece la manito. Si yo le hago un clic normal, me dice copiado. Entonces yo me vuelvo acá a mi Excel, selecciono las celdas, acá les voy a cambiar a esta. Selecciono las celdas, las dejo seleccionadas. Me voy al tarrito de pintura, me voy a más colores, me voy a la pestaña de personalizado, busco acá abajo donde dice X, borro el código que tiene ahí y pego el mío. Ya está copiado en el computador. Entonces le pongo a aceptar y aquí ya me apareció el color que yo copié desde la página. Esa es la gracia que tiene esa página, ya que no hay que estar copiando ni memorizando el código, sino que uno le hace clic y se copia solita. Ya, entonces es bastante simpático para dejar nuestra planilla con colores que sean visualmente agradables. ¿Alguna duda? No, nada, está clarito. Ya. Otra cosa que podemos también, para irle dando
un mejor aspecto visual es agregarle, por ejemplo, el escudo de nuestra institución. Ya en el caso de que tengamos, que vayamos a compartir con nuestros colegas, ¿cierto? La planilla, podemos ponerle imágenes a nuestro Excel. ¿Cómo hacemos eso? Nos vamos, seleccionamos cualquier celda que esté vacía, nos vamos arriba a la pestaña de insertar, y en insertar tenemos acá arriba la opción de insertar imágenes. ¿Ya? Si yo le hago clic aquí en la flechita, tiene una pequeña flechita hacia abajo, tengo dos opciones. Una, que es la opción este dispositivo, que me va a ayudar a buscar lo que es imágenes que yo tengo en mi computador, ¿ya? Imágenes descargadas, o bien puedo ir a imágenes en línea, y aquí el Excel me va a buscar, ¿cierto? En su buscador, me va a aparecer aquí varias opciones. Entonces yo puedo poner, no sé, auto, ¿ya? Y me va a entregar aquí un listado de imágenes de auto, entonces después yo las copio. Y me las tira directo, hace el proceso automático de copiar y pegarlas al Excel. ¿Ya? Eso sí es que queremos usar la opción de imágenes en línea. Recordar y para los que no estuvieron también en la clase anterior, que es importante para que todas estas funciones, ya como son los complementos, funciones que se descargan desde Internet, tenemos que tener nuestro Mac, el Office tiene que estar actualizado, tiene que ser ojalá una versión reciente y tiene que estar ojalá activado con nuestro correo, ya con el correo electrónico. Porque si no puede que nos fallen también el tema de buscar cosas en Internet. Y lo otro también, que les explicaba en la clase anterior, es que a veces todas estas funciones no están traducidas. ¿Ya? A veces no nos llegan las actualizaciones de las traducciones de las funciones, así es que si no nos funciona una búsqueda en español, tenemos que probar ojalá en inglés, ya que es como el estándar del programa, y ahí puede que nos funcione. ¿Ya? Si no nos funciona en español, probamos con la búsqueda en inglés, y ahí es más probable que nos funcione. ¿Ya? Entonces, yo voy a buscar una imagen que está en mi dispositivo, la voy a buscar dentro de mi carpeta donde tengo todo aquí lo que son mis imágenes. Entonces voy a ponerle, por ejemplo, el logo aquí, ya, ahí ya me lo insertó, yo lo achico, lo dejo del porte que quiera y con eso ya también lo voy personalizando un poco más mi trabajo. ¿Ya? Esto es bien facilito, es igual que las otras aplicaciones que ocupamos más, como es el Word y el PowerPoint. Solamente insertar imágenes. Si yo no tengo una imagen, ¿qué les recomiendo? ¿Qué les recomiendo? Les recomiendo otra página, ¿ya? Que es Pixabay. Se las voy a mostrar también. Pixabay es una base de datos de imágenes y la gracia es que son imágenes gratis. Ya, por ejemplo, si ustedes quieren ponerle un fondo al Excel o si lo quieren trabajar en PowerPoint también, acá tienen una fuente inagotable de imágenes y son imágenes gratuitas. Ya, entonces de acá, en pixabay.com, ustedes pueden encontrar un montón de imágenes de acuerdo a las temáticas que ustedes quieran. Ya, es igual que el Google, ustedes ponen acá en la barra de búsqueda, no sé, allá por ejemplo casas, le dan enter y automáticamente entonces les va a buscar imágenes que sean referentes a casas, ¿ya? Y ahí ustedes pueden hacer la descarga. Estas son imágenes generalmente que vienen en formato JPG, ¿ya? En el caso de que ustedes quieran trabajar con imágenes tipo logos, ¿ya? ¿A qué me refiero con logos? Cosas que tengan que no tengan como tanto color o con tanta imagen. Les recomiendo también, hoy día estoy haciendo puras recomendaciones, hay otra página que se llama Clean PNG. ¿Cuál es la gracia para los que no tienen mucho manejo del tema de imágenes? Una imagen en PNG tiene la ventaja de que son imágenes con transparencias, ¿ya? Entonces,
tienen la ventaja de que no me van a llenar tanto espacio de mi planilla con información, ¿ya? Entonces no me va a quedar tan saturada con colores o con imagen en la planilla. Entonces esa también es una ventaja. Y entonces funciona igual que de la otra forma. También tiene un buscador, ya igual que la otra página. Ustedes ponen acá lo que ustedes están buscando y les va a arrojar nuevamente un montón de resultados que ustedes después pueden descargar. Entonces recuerden, la ventaja de trabajar con imágenes PNG, que ese es el formato ya, están las imágenes que son las más famosas, que son las JPG, pero también existen las que están en formato PNG, que es un formato que acepta transparencias. Ya cuando nosotros vemos estas imágenes, por ejemplo, no sé si ustedes logran ver en sus pantallas, que vienen con estos cuadraditos como blancos y plomos, eso significa que todo eso que está con esos cuadraditos es transparente, ya que no tiene información visual. Entonces, si ustedes agregan, por ejemplo, estas manos que están acá, a ver, vamos a ver si me lo descarga rapidito. No es como el anterior que tú lo pinchabas, sino que tenés que descargarlo y después insertarlo, ¿cierto? Con la página anterior también hay que pincharlo y ahí da el enlace de descarga. Ya, por ejemplo, acá abajito dice descarga gratuita. Ya, free download. Se demora un poquito. A veces tira este famoso cuadro de que preguntando que si somos humanos, entonces hay que pinchar las imágenes, pero generalmente no lo hace. Ya, a veces sale. Aquí ya me la descargó. ¿Ven? Entonces, después yo la busco solamente en mi carpeta de descargas y va a estar ahí. ¿Ya? Y la arrastro como lo hice con esta otra imagen. La arrastro para acá y la pego. ¿Ya? Aquí les voy a mostrar, por ejemplo, ven, la imagen si yo la pongo acá dentro de los colores, queda solamente el contorno de la imagen y el centro que es blanco, pero por al lado, a pesar de que la imagen es cuadrada, se respeta. Hay espacios ahí que son transparentes. ¿Ya? Eso es una imagen PNG. Generalmente todo lo que son logos están en formato PNG. ¿Ya? Entonces ya tenemos dos formatos o dos formas de buscar imágenes para agregarlo a lo que es nuestro PowerPoint, a nuestro Excel. ¿Ya? Dos paginitas, lo que era el Pixabay y el cleanpng.com. ¿Ya? Desde esas dos páginas ustedes van a encontrar un montón de imágenes que les van a ayudar un montón en sus trabajos. Y lo otro que podemos ya después insertar en cuanto a lo que es temas visuales son los gráficos en el Excel. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer para hacer nuestros gráficos? Que esto de repente es muy importante también en el aspecto visual. El Excel, como les explicaba en la primera clase, ya está trabajando mucho con lo que es la inteligencia artificial. Entonces no es como antes, las versiones antiguas yo tenía que saber ya, pero al revés y al derecho, las fórmulas para ingresar lo que son los gráficos. Cómo ingresar los datos para que el Excel me pudiera hacer los datos. Ahora yo solamente tengo la ventaja de que selecciono los datos, ¿ya? Y solito el Excel va a comprender qué es lo que yo quiero hacer más o menos, ¿ya? De acuerdo al uso que yo le vaya dando también al programa. Recuerden que este programa tiene la ventaja de trabajar con inteligencia artificial. Entonces, a medida que nosotros los vamos usando, va aprendiendo más mañas nuestras, ¿ya? Entonces, si yo quiero hacer, por ejemplo, un gráfico comparativo de cómo anduvo el alumno entre el primer y el segundo semestre, ¿qué datos necesito? Necesito evidentemente información del alumno, ¿ya? En este caso solamente voy a tomar los apellidos. Si les tengo un título, lo tomo junto con el título. Ya les voy a mostrar por qué. Me voy acá a la columna donde ya tengo más resumida la información. No me interesan todas las notas, sino que me interesan los promedios. Selecciono, recuerden que hay que seleccionar todo, ya los nombres y los promedios. Entonces dejo apretada la tecla control y luego arrastro los datos que yo quiero trabajar. Una vez que ya seleccioné, me voy arriba a la pestaña insertar y tengo acá ya dos opciones. Una opción sería hacer clic acá donde dice gráficos recomendados,
donde el Excel me muestra varias sugerencias de gráficos, ¿ya? Que se pueden ajustar a lo que yo quiero hacer. El Excel entonces más o menos comprende, ¿ya?, lo que yo quiero hacer y me ofrece algunas sugerencias. Si yo ya estoy más familiarizado con el tema, me puedo ir directo al gráfico que yo sé que me va a servir, ya que por ejemplo puede ser acá el de barras y puede ser este de barras que son comparativas, ¿ya? Entonces la selecciono, lo corro hacia el lado y aquí ya el Excel me entregó. Porque yo les decía que era importante ponerle también copiar los títulos, ya, arrastrarlos dentro de nuestra selección, porque así cuando el Excel me entregue la leyenda, ya, la identificación de los datos que me está entregando, también le va a poner al tiro el título. Por ejemplo, acá me arrastró promedio 1, promedio 2, está acá abajo identificado. Entonces me dice que todas las barras que están en naranjo corresponden al promedio 2 y las que están en azul corresponden entonces al promedio del primer semestre. Consulta, y Dígame. si yo quiero cambiar el gráfico, ya quiero uno de torta. Ya, si yo quiero el gráfico de torta o el gráfico pie que le llaman también, que entre comillas no es muy recomendable, no lo recomiendan mucho, no sé por qué no lo recomiendan mucho, tengo dos opciones. Una, puedo hacer todo de nuevo, ¿ya? Puedo hacer todo de nuevo, o selecciono acá, o le hago doble clic y se me va a crear acá arriba una pestaña que dice herramientas de gráficos. Y me da dos pestañas más que dice, una es diseño y otra me dice formato. Acá en diseño, si yo la dejo aquí tal cual, aparece esta opción que dice cambiar tipo de gráfico. Y ahí yo selecciono, le hago clic y me muestra nuevamente entonces todos los gráficos que están disponibles. Y acá estaría el gráfico, el de pie o el de torta, ¿ya? Y me muestra más o menos una previsualización de lo que me va a dar. ¿Ya? Entonces se puede hacer así. O lo hago todo de nuevo o me voy a la opción de acá de cambiar tipo de gráfico. Y lo otro está, que a veces aparece acá, ya que si uno le hace clic secundario dentro del gráfico que ya hizo, también acá se abre el menú donde dice cambiar tipo de gráfico. Entonces tenemos varias formas de llegar a la misma solución. Ahora este gráfico yo también lo puedo modificar, ¿cierto? Acá arriba en el diseño me da varias opciones de diseño que ya vienen predefinidas en el Excel, ¿ya? Me va cambiando los colores, las rayitas, los fondos. Entonces eso yo ya después lo puedo seleccionar con un solo clic y el Excel me lo da listito. Consulta, pero para poder comparar entre un semestre y otro es más recomendable el de barra, ¿cierto? Que el circular. Sí, es mucho, porque aquí te entrega al tiro por alumno. Por alumno te entrega al tiro las dos barras, pues entonces tú vas a tener al tiro una ayuda visual. Por ejemplo, aquí el alumno Astete, como me lo entrega con colores, yo voy a cachar al tiro, al Astete le fue mejor en el segundo semestre, ¿ya? Porque evidentemente la barra aquí es más larguita. Ahora, ojo, yo a las barras, si yo le hago clic secundario, se me van a seleccionar las barras, dependiendo del color que yo elegí, y le pongo agregar etiquetas de datos. Y me va a poner al tiro el promedio también al lado. Hago lo mismo con el azul. Clic secundario, agregar etiqueta de datos, y me pone al tiro el promedio. Ya entonces yo esto de abajo lo puedo borrar. El título igual. Y las rayitas de adentro también las puedo borrar. Entonces así me queda también el gráfico más limpio. ¿Ya? Y esto lo puedo agrandar también para que la información esté mejor distribuida. Entonces, para hacer comparaciones, es mejor siempre trabajar con este de barras horizontales. Ahora, por ejemplo, si yo quiero ver cómo anduvo el curso en cuanto a su rendimiento anual, voy a hacer muy parecido el procedimiento. Elijo los alumnos, ya con sus apellidos, y me voy al final donde tenemos el resumen, y trabajo solamente con el promedio final, ya el promedio anual. Nuevamente me voy a insertar, gráficos, como yo ya me sé el gráfico, voy a elegir uno de columnas, lo selecciono y lo llevo acá donde lo quiera dejar. ¿Ya? Y el procedimiento es el mismo. Si yo quiero que me dé
el promedio de cada alumno, le hago clic secundario dentro de una barra y elijo aquí la opción agregar etiquetas. Y ahí me va a mostrar ya cuánto fue el promedio de cada alumno. La ventaja de esto es que ustedes, por ejemplo, si modifican una nota, ya aquí a la Carla le vamos a borrar ese 3.7 que le está bajando el promedio. Si yo la modifico, bueno, no lo alcanzamos a ver, ¿cierto? Porque queda muy alejado, pero los gráficos se actualizan solitos. Entonces no hay que estar a cada rato haciendo todo el procedimiento. ¿Ya? El gráfico solito va captando los datos si se van modificando o no. Entonces esa es una gran ventaja que tenemos. ¿Alguna duda de momento? No, nada, está clarito. Ya. Eso entonces sería lo que es el tema de agregar aspectos visuales a nuestro Excel. ¿Ya? Como les decía, es como lo más usual. Entonces vimos cómo ponerle colores, ¿cierto? Cómo blanquear nuestra planilla y cómo agregar imágenes. Ahora, por ejemplo, si yo tengo ya lista todo el formato, puedo seguir borrando información. Y eso se va aquí a vista. Por ejemplo, si yo no quiero que se vean las fórmulas, elimino acá barra de fórmulas. Y si no quiero que se vean los encabezados, también borro los encabezados. Entonces ahí ya mejoro pero completamente todo lo que es el aspecto visual. ¿Ya? Pero esas son sugerencias, ahí cada uno ve cómo le acomoda más o cómo encuentra que queda mejor su planilla. No sé si el otro día les expliqué, pero si ustedes se van afuera, ya lo que son los encabezados, pueden agregar o eliminar filas o columnas. ¿Ya? Entonces solamente con un clic secundario tienen entonces la opción de insertar o eliminar. ¿Ya? En el caso si se quedaron sin espacio, por ejemplo, si quieren poner acá arriba, no sé, el título del liceo, el nombre del liceo en grande, entonces se van arriba y le ponen insertar. ¿Ya? Y ahí les deja insertar todas las filas o columnas que ustedes quieran. Entonces ahí ya van a tener más espacio para poder poner más datos. Ya, entonces eso sería todo con lo que es respecto a embellecer, ¿cierto? A pulir nuestro aspecto visual de la planilla. Ahora, lo que vamos a hacer, nos vamos a enfocar un poco en lo que es la seguridad, que algo estuvimos viendo el otro día, ¿cierto? Algo estuvimos viendo con respecto a cuidar la información de nuestra planilla. Yo les explicaba que, por ejemplo, en el caso que nosotros queramos compartir esta planilla, y si nosotros sabemos que nuestros colegas, no sé, nuestros amigos no le pegan ya pero nada al Excel, puede que metan las patas, entonces es aconsejable que nosotros protejamos sobre todo la parte donde están nuestras fórmulas, ¿ya? Aquí donde pusimos, por ejemplo, la fórmula de conteo, la fórmula de la suma y la del promedio, si nosotros ya lo dejamos todo listito, comprobamos que funciona bien, que están arrojando bien todos los datos que nosotros queremos calcular, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seleccionar todas las celdas que nosotros no queremos que muevan y las vamos a proteger. Por defecto ya vienen protegidas. ¿Y cómo sé yo? Hago un clic en cualquier celda, hago un clic secundario, me voy a la opción formato de celdas. En formato de celdas tengo acá varias pestañitas y me voy a la última que es proteger, dice proteger. Y tengo dos opciones, una que dice bloqueada y la otra que dice oculta. ¿Para qué sirven estas dos opciones? La opción bloqueada, si yo la selecciono y luego yo protejo mi hoja, no van a poder meter mano ahí. ¿Ya? Por mucho clic que le hagan, no van a poder meter mano ahí. ¿Ya? Si yo luego le pongo la contraseña a la hoja o al libro. Si yo le pongo oculta, la función de ocultar lo que hace es ocultar las fórmulas. ¿Ya? Por ejemplo, si acá hay la fórmula, yo hice, no sé, una fórmula súper complicada para que me saque el promedio, y yo no quiero que después me la copien, le pongo entonces ocultar. ¿Ya?
Entonces, con la primera opción yo bloqueo mis celdas y con la segunda oculto la información. Ya no me van a poder ver, porque si yo le hago un clic aquí, si se fijan ustedes arriba en la barra de fórmulas, me mostró la fórmula que se está aplicando en esta celda. ¿Ya? Que sería entonces la fórmula de promedio y me indica qué celda se está promediando. En esta de acá me dice que estoy ocupando aquí la fórmula de suma y acá me está diciendo que estoy ocupando la fórmula de conteo. ¿Ya? Entonces si yo soy quisquilloso y no quieren si yo no quiero que sepan qué fórmulas ocupé, selecciono y le pongo ahí ocultar. Como les decía, ya esto viene por defecto, vienen las celdas protegidas. Entonces no hay que ponerle bloquear. ¿Qué es lo que hay que hacer? Desbloquear. Hay que desbloquear las celdas que yo voy a permitir que la gente meta mano. En este caso, por ejemplo, en las celdas donde la gente o el usuario va a tener que meter las notas, yo selecciono todo ese campo donde se va a hacer el ingreso de notas, la selecciono, le hago un clic secundario, me voy a formato de celdas y aquí yo, como el otro día estuvimos ya practicando, lo tengo desbloqueado, ¿ya? Por defecto hubiese estado bloqueado. Entonces yo lo desbloqueo, le doy a aceptar y con eso ya va a quedar desbloqueado. Vamos a hacer el ejercicio todo de nuevo para que se entienda bien. Voy a seleccionar todo, lo voy a bloquear, proteger, bloquear. Si les aparece, por ejemplo, como a mí me pareció, no estaba seleccionado con el tick, sino que estaba con un cuadradito, significa que hay dentro de la planilla, dentro de la hoja, ahí está combinado. Hay celdas que están bloqueadas y otras que no estaban bloqueadas. Si yo lo dejo con el tick, en este caso me va a quedar todo bloqueado. ¿Ya? Entonces, nuevamente, yo quiero que acá sí metan mano. Entonces selecciono, clic secundario, formato de celdas, proteger, y entonces le quito el tick a bloqueado. Acá, en esta celda, yo igual voy a querer que metan mano, ¿cierto? Que ingresen los datos, por lo tanto, la selecciono, me voy a formato de celdas, le quito la protección, acepto, y ya estaría desbloqueado. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ponerle contraseña a nuestra hoja. ¿Ya? ¿Cómo vamos a meterle contraseña? Vamos a meter contraseña con las opciones de proteger hoja o proteger libro. Ya ahí tenemos dos formas de proteger nuestro trabajo. Y esas opciones las encontramos acá arriba en la pestaña de revisar. En revisar yo voy a encontrar estas dos opciones, ¿cierto? Que es la de proteger hoja o proteger libro. Proteger hoja significa que yo voy a proteger solamente esto que tengo acá en pantalla. Si yo le pongo proteger hoja, yo acá no voy a proteger nada en la otra pestaña, pero acá sí. Si yo digo proteger libro, ya voy a proteger el libro completo con una contraseña. ¿Ya? Entonces, me voy acá arriba. Si yo quiero proteger solamente esta hoja, me voy acá arriba, le doy clic, se me va a abrir este comando, esta ventanita, que es donde yo ingreso la contraseña que le quiero poner a mi hoja. ¿Ya? Recuerden que por defecto van a venir algunas opciones con tick. ¿Ya? Estos tick, como dice acá, son las cosas que yo voy a permitir que el usuario haga con la planilla. Por ejemplo, si yo dejo acá que el usuario pueda modificar objetos, por ejemplo, me va a poder mover acá lo que es la imagen. ¿Ya? Todas las imágenes que yo tenga pegadas dentro de la planilla. Entonces, si yo no quiero que pase eso, le saco acá esa opción y esta también. ¿Ya? Entonces, solamente dejo que el usuario trabaje con las celdas solamente desbloqueadas. Entonces, una vez que ya revisé que esté todo eso bien en regla, ¿ya? Solamente voy a permitir esto, que ingresen datos donde no está protegido, ya lo dejo ahí tiqueado y le pongo mi contraseña. Le doy a aceptar, me va a pedir que vuelva a ingresar la contraseña, ¿ya? Acepto
y ya está protegida mi celda, o sea, mi hoja. Por ejemplo, si yo le hago clic aquí dentro del apellido, no pasa nada, no me deja hacer nada, no me deja seleccionar. Si yo quiero arrastrar la imagen, tampoco me deja moverla, ¿ya? Pero si yo quiero cambiar, por ejemplo, acá una nota, sí me va a permitir, ¿ya? Si yo me voy acá, tampoco, por mucho clic que le dé, tampoco me va a dejar seleccionar estas celdas, ¿ya? Porque están protegidas. Si acá yo ingreso una nota, por ejemplo, un 5.6, las fórmulas cambiaron, ¿cierto? Cambiaron los datos, me dejó ingresar la nota, acá voy a ingresar otra nota, también me deja, ya entonces no voy a tener problema con eso. Ya entonces esa es una opción de proteger nuestro trabajo. ¿Ya? Como ven, las fórmulas siguen funcionando a pesar de que están bloqueadas. ¿Ya? Entonces, esa era una opción. Si yo quiero bloquear todo el libro, entonces el procedimiento es similar. Cambio de opción solamente, proteger libro, ¿ya? ¿Qué es lo que me va a proteger en este caso? Me está diciendo acá la estructura completa del libro. Ya no van a poder modificar nada si es que no ingresan la contraseña. Entonces yo le pongo mi contraseña, me va a pedir nuevamente que la vuelva a escribir, la confirmo y ya está nuestro libro completo, está bloqueado. ¿Ya? Solamente lo que yo dejé desbloqueado, ahí van a poder ingresar datos. Pero en el resto, acá si se fijan, por ejemplo, yo no desbloqueé esta parte de notas, ¿ya? Lo que son las notas del segundo semestre. Entonces acá tampoco yo voy a poder trabajar. ¿Ya? Entonces para poder trabajar, voy a tener que irme acá arriba. Aquí ya la opción cambió, como ya está protegido, cambió, entonces me dice ahora desproteger. Le doy clic, ingreso mi contraseña. Y ahora sí yo puedo entonces modificar los datos. Ya en este caso, ¿qué voy a hacer? Le voy a decir que acá también en el formato va a estar desbloqueado. ¿Ya? Después nuevamente entonces me voy acá a proteger hoja. Como ya le di todos los tics que yo quería, entonces solamente ingreso la contraseña. Me la vuelve a pedir para confirmar. Confirmo. Y ahora sí, yo puedo meter mano acá, pero acá nuevamente en los promedios no. ¿Ya? Entonces así, yo me evito, en el caso de que yo vaya a compartir estas planillas, me evito oye, ¿sabes qué? No me funciona. No, te equivocaste. ¿Ya? Si yo ya la comprobé bien antes de compartirla, yo sé entonces que o metieron mano o simplemente no la supieron trabajar. ¿Ya? Entonces, esa es lo que es la opción de seguridad. El proteger libro, ¿qué va a hacer? Que cuando ustedes pasen el archivo, para poder abrir el documento, les va a pedir la contraseña. ¿Ya? Esa es la opción de proteger libro. Entonces, al abrir el documento, la persona, si no tiene la contraseña, no lo va a poder abrir. Ya no va a poder ver nada. Con la opción de proteger hoja, sí se puede abrir, pero no van a poder meter mano. ¿Qué recomiendo yo? Siempre es mejor darse el trabajo de pestaña por pestaña, ponerle contraseña. ¿Ya? ¿Por qué? Porque así va a quedar bloqueado las pestañas. ¿Ya? El libro solamente me bloquea lo que es el ingreso al documento. Entonces mejor proteger. Si ustedes después ya tienen mayor habilidad y quieren, por ejemplo, bloquear una pestaña y no quieren hacer todo el trabajo de irse acá arriba a revisar y apretar aquí los iconos, también lo pueden hacer directo acá en las pestañas. ¿Ya? Por ejemplo, acá en la pestaña de promedio le doy un clic secundario en el nombre y ahí me dice desproteger hoja. ¿Ya? En el caso de que estuviera ya desprotegida, me saldría entonces proteger hoja. ¿Ya? Entonces se puede hacer tanto desde arriba, desde la opción desde la cinta de opciones, en revisar, ya ahí con el icono, o también de forma directa con un clic secundario abajo en las pestañas de las celdas. ¿Ya? Esas son las dos formas de proteger nuestro trabajo. ¿Alguna duda?
Ninguna está clarita. Ya, súper. Oye, el otro día me tiraron las mechas, metafóricamente porque soy pelado, porque no... en un momento me acelero mucho, ¿ya? O no los espero para que ustedes vayan viendo bien las opciones donde voy entrando. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí, como yo tengo pantalla grande, me aparecen los nombres de las opciones, pero los que trabajan desde notebook, a veces les aparece el puro icono, entonces a mí se me había ido ese detalle. Así que chiquillas y chiquillos, si me acelero mucho o no encuentran una opción, pregúntenme, ¿ya? Porque, como les dije en un principio, yo me subo a la moto y me voy en volada y me acelero mucho, ¿ya? Entonces, eso sería con el tema de lo que es la seguridad de nuestro trabajo. Y ahora, para terminar, vamos a ver otra opción, que es el tema de combinar nuestro trabajo con las otras aplicaciones, ¿ya? Aquí no me voy a alargar porque hay muchas formas de combinar nuestro trabajo, ¿ya? Pero yo les voy a mostrar las principales. ¿Cuáles serían las principales? Por ejemplo, si yo quiero luego exponer, como les dije en algún momento, estos datos, no sé, en un consejo, ¿ya? El aspecto visual siempre entrega mayor información, es más rápido de entregar información. Entonces los gráficos acá son súper importantes, nos van a ayudar harto. Le voy a quitar la contraseña para que me deje seleccionar. Entonces, por ejemplo, si yo quiero traspasar estos gráficos a un PowerPoint, hacer una presentación, es tan fácil como hacer un par de clics, ¿ya? Esto lo podemos hacer súper rápido. Por ejemplo, si yo quiero primero presentar la información de la comparativa de notas, ya cómo anduvo el alumno en cuanto a su rendimiento, me voy al Excel, copio, ya, copio mi gráfico, vuelvo al PowerPoint donde yo quiero insertar mi gráfico y le doy clic secundario, y en el clic secundario no le voy a dar al tiro control B. En el clic secundario me va a abrir este menú con varias opciones de pegado. ¿Cuál voy a elegir yo? Voy a elegir la penúltima opción, que es esta donde sale el pincel como con una cadenita, ¿ya? ¿Por qué voy a elegir esta opción? Porque si yo hago este PowerPoint y después me doy cuenta que me equivoqué con una nota y la modifico, esta opción lo que me permite va a quedar vinculada, el gráfico que está aquí en PowerPoint va a quedar vinculado con la información de mi Excel, ¿ya? Consulta al estar vinculado, por ejemplo, si yo cambio los datos en el Excel, ¿se vuelve a cambiar en el PowerPoint? Exacto, ¿ya? Voy a tratar de que lo vean, a ver, si es que me dejan, ¿ya? Por ejemplo, ya aquí yo ya tengo, ¿cierto? No sé si van a alcanzar a ver. Tengo, ven dividida la pantalla, ¿cierto? El Excel y el Sí, PowerPoint. se ve los dos. Ya, a ver, voy a tratar de agrandar un poco este. A ver si se nota. Ya, por ejemplo, voy a cambiarle la nota acá a uno de los altamiranos o al astete. Ya, al último astete. Le voy a poner un 7. No sé si se fijaron, pero el gráfico cambió acá en el PowerPoint. Claro, ahí se cambia ¿Ya? de inmediato por estar vinculado, ¿cierto? Claro, Se cambia el del Excel y del PowerPoint. claro. Por ejemplo, si acá le pongo un 1, a ver si me deja poner el 1. No, porque el otro día pusimos entonces que la nota mínima va a ser 2. Entonces acá le voy a poner un 2. Ahí se notó entonces que cambió también, bajó al tiro la barra. ¿Ya? A ver, a este lo voy a llenar con 2 para que se note mejor. Pero ahí va bajando, ¿ven? Entonces no va a ser necesario que yo tenga que estar después haciendo el doble trabajo de cambiar mis notas en el Excel y de que después tenga que estar cambiando el gráfico acá en el PowerPoint, ¿ya? Entonces esa es la ventaja de ocupar ese tipo de pegado, ¿ya? Recuerden que era con el clic secundario y la opción donde aparece entonces el pincel
con la cadenita, ¿ya? Y ahí ya tengo lo que es mi gráfico. Evidentemente después ya le puedo insertar lo que son los títulos, ¿cierto? Y ahí ustedes se manejan con lo que es el título, por ejemplo, comparativa por alumno, ¿ya? Recuerden siempre que el tema de los PowerPoint también es recomendable no poner tanto dato, ¿ya? Siempre trabajar con poquitos datos porque si no desviamos la atención de las personas. Entonces por eso también cuando hicimos el gráfico yo le saqué el máximo de información, ¿ya? Porque así yo no distraigo al espectador. Entonces aquí ya con el título comparativa por alumno ya doy a entender lo que se está viendo acá. Y como acá también tengo la leyenda, entonces ya los que vean a primera vista van a entender qué es lo que se está viendo, ¿ya? Si yo después quiero trabajar con lo que son los promedios anuales, ¿cierto? Entonces vuelvo acá a mi Excel y copio entonces ya el promedio. Acá no le borré los datos, le hago la limpieza, entonces borro el título, borro esto de acá al lado, le borro las líneas y abajo ya no tengo más información para borrar. Entonces, como ya está seleccionado, control C, me voy al PowerPoint, clic secundario y elijo entonces la opción del pincel con la cadenita, lo agrando hasta donde yo quiera, ya cuando yo ya considero que está bien, y lo dejo dentro de lo que yo quiera. Ya después ya puedo copiar el título para que quede con el mismo formato, pero entonces acá va a ser rendimiento anual. Entonces ahí, perdón, yo ya tengo un PowerPoint más o menos ya con harta información, a pesar de que se ve bastante minimizado. ¿Ya? Entonces esa sería una forma de transportar mis datos del Excel al PowerPoint, ¿ya? Principalmente con lo que son aspectos visuales. La otra parte que vamos a aprender, se me va acabando el tiempo, va a ser a vincular datos de mi Excel con el Word. Y esto me va a servir para generar lo que son informes. Ya puede ser un informe semestral o un informe anual. Aquí es harto el trabajo, yo se los voy a minimizar pero al máximo. Ya, pero la idea es que ustedes después, con la ayuda de ir viendo el video, puedan hacerlo de forma que a ustedes les quede de una forma que les sirva. ¿Ya? Yo les voy a dar como la base de este trabajo, pero ustedes después metan mano y inventen formas de trabajar con sus datos. Con el Excel, ¿qué consejos les doy yo siempre a los alumnos, principalmente cuando les enseño a trabajar, con el Word? Es que se acostumbren a trabajar con lo que son las tablas, ¿ya? ¿Por qué con tablas? Porque si ustedes trabajan con tablas, le van a dar un formato, digámoslo así, más cuadrado, va a quedar como más uniforme la distribución de los datos, ¿ya? Nosotros sabemos que de repente, incluso para insertar imágenes, tenemos todo un trabajo precioso en lo que respecta al texto, le chantamos una imagen y se nos desparramó todo, nos quedó la escoba, ¿cierto? Siempre sucede eso con el Word. Si nosotros trabajamos con tablas, ¿ya? Aquí en insertar, tengo la opción de insertar tablas, no va a pasar eso, entonces me voy a evitar muchos disgustos. Entonces, el título lo pongo, en este caso va a ser informe de notas, ya, por ejemplo. El título no lo voy a poner dentro de un cuadro. Ya, lo centro, le doy un tamaño más o menos que quede bien, ya, y me bajo, y ahora sí ya empiezo a trabajar con lo que son las tablas. Entonces, agrego una tabla solamente de 1 por 1, y acá yo voy a empezar a ingresar los datos. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a trabajar con lo que es la correspondencia, ¿ya? ¿Qué me ofrece la correspondencia? La correspondencia lo que me genera son bases de datos cruzadas,
¿ya? Es decir, que yo voy a tomar datos de mi Excel, los voy a transportar a el Word. Y esto la ventaja que tiene es que yo no voy a tener que estar copiando y pegando información individual de cada alumno. Imagínense los que tienen varios cursos y cursos grandes de 40 alumnos, es un trabajo pero de chino, ¿ya? Si yo sé trabajar con esto, me voy a ahorrar un montón de trabajo. Entonces, empiezo yo a generar mi informe de notas, ¿ya? Entonces, le ponemos toda la labia que llevan los informes de notas, ¿ya? Ahí cada uno lo puede, como les decía, ajustar a sus necesidades, ¿ya? Se entrega el presente informe al apoderado de... Y aquí ya vamos a empezar. Yo dentro de mi tabla de Excel, tengo los apellidos, los nombres, las notas, ¿cierto? Los promedios de los alumnos. Entonces, ya tengo información que me va a servir para esto. Como yo acá quiero poner el nombre del alumno, voy a empezar a trabajar con la parte de correspondencia. Entonces me voy acá arriba a la pestaña de correspondencia. Para empezar a trabajar, me voy a seleccionar destinatarios. Se me va a abrir la opción, me van a salir tres opciones: escribir una lista nueva, usar una lista existente o elegir los contactos de Outlook. Yo voy a elegir la segunda, ¿ya? Usar una lista existente. Se me va a abrir un cuadrito y en este cuadrito yo voy a buscar, entre comillas, mi base de datos. ¿Cuál es mi base de datos? El Excel donde tengo los datos, ¿ya? Yo en este caso lo tengo en el escritorio, así que me voy a escritorio y elijo mi planilla, ¿ya? La selecciono, a abrir. Ya, se les va a abrir entonces otro cuadro donde aparecen las pestañas, ¿ya? Aparecen las pestañas que yo tengo en el Excel. Si se fijan acá, están los nombres de las pestañas. ¿De dónde quiero sacar yo la información? De la pestaña de promedios, ¿ya? De la pestaña de promedios. Así es que la selecciono y aceptar. Con eso, yo ya estoy, entre comillas, vinculando mi hoja de Word con el Excel. Entonces, ahora tengo que empezar a decirle qué información quiero que me capte el Word desde el Excel. Por ejemplo, en este caso, quiero el nombre y el apellido del alumno. Entonces, me voy acá, siempre en la parte de correspondencia, a la opción Insertar campo combinado, que es una hojita que está acá, ¿ya? Insertar campo combinado. Le doy clic y me aparecen entonces todos los campos que yo tengo dentro de la pestaña de promedio. Pero si se dan cuenta, hay muchos que están ahí con una F y un número. Entonces yo no me dice dónde está el promedio. Para saber qué me significa cada uno de esos, antes de eso me voy acá a la opción editar lista de destinatarios, ¿ya? Que está al lado de donde yo elegí los datos. Me voy a editar lista y me va a decir dónde está cada dato de mi tabla. Por ejemplo, los nombres, o sea, los apellidos están en la celda, en la columna que se llama profesor, ¿ya? Y los nombres están en la columna F3. Profesor y F3 entonces tienen los datos que yo quiero de los apellidos y los nombres, ¿ya? Lo memorizo, entonces me voy ahora sí acá a insertar campo. Entonces yo me acuerdo que donde dice profesor hay unos datos y en la F3 también. Entonces elijo primero, ya, donde dice profesor, le doy clic a insertar. Ahí ya me insertó datos y en el F3 también lo selecciono, le doy insertar, ya me lo agregó y cierro. Consulta tiene que ser uno por uno, profesor, y no puede adjuntar todo el tiro. O sea, pinchar profesor y F3 al tiro. No deja. Hay que hacer ese trabajo de seleccionar uno, insertar, seleccionar el otro, insertar. Y después cierro. Ya, ok. ¿Ya? Ya, entonces, para ir revisando si es que esto está funcionando, acá arriba yo tengo una opción de una lupita.
que dice vista previa de resultados. ¿Ya? Si yo la selecciono, veo que me cambió el formato, ¿cierto? Desaparecieron esas etiquetas que yo le puse. Ya no dice ni profesor ni F3. Pero me voy acá donde está el 1 con unas flechas y empiezo a apretar avanzar. Avanzo, 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 avanzo. Y aquí ya me apareció la información que yo quiero. Altamirano, Ulloa, Cristian Salvador. ¿Ya? Acá yo le puedo, voy a volver acá atrás, le puedo poner un espacio entre medio, ya para que quede separado. Lo puedo dejar en negrita, entonces selecciono esa información, le pongo negrita, o choquita, como dicen ahora las generaciones, ¿cierto? Le cambiaron el nombre a la negrita. Y entonces vuelvo a la lupa y ya me va a mostrar el nombre acá en negrita, ¿ya? Y si sigo haciéndole clic, están todos los alumnos. Todos, 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 todos. ¿Ya? Entonces yo no voy a tener que estar generando un informe individual de cada uno. Entonces después para abajo ustedes le ponen todas las chayas que le quieran poner al informe. ¿Ya? Y para lo que son las notas, yo les recomiendo, nuevamente esto es recomendación personal, si ustedes lo quieren hacer de otra forma, son libres de hacerlo. Entonces para lo que son las notas, me voy a insertar, hago una tabla, ¿ya? No sé, si quiero poner todas las notas, ya pongo, no sé si el alumno tiene 5 notas, más la del promedio, entonces elijo 6 cuadros, ¿ya? Me voy nuevamente a correspondencia, busco acá, editar, para saber dónde están mis notas, dónde están las notas. A ver, las notas están, ¿dónde están las notas? Habían, los primeros 5 alumnos están con notas, ¿ya? Las notas yo sé que son las N1, N2, N3, N4, hasta el N10 que dijimos el otro día. Pero acá, ya yo como no he puesto todas las notas, sé que están desde el N1 hasta el N7. Entonces, empiezo acá, ¿ya? Cierro acá y empiezo dentro de las celdas que puse acá dentro de mi tabla, voy poniendo nota por nota. Entonces voy en la celda número 1, insertar campo. Pucha, que soy pajarón, no me fijé. ¿Dónde estaban? Estaban entonces en la de la F4 a la F8 voy a poner, ¿ya? Son las 5 notas. F4. Consulta, pero, por ejemplo, no te va a quedar un Word guardado por alumno, sino que te sirve esto como para imprimir. Tú lo haces, lo imprimes y sigues con el otro, ¿cierto? ¿O no? No, pues, no, pero mira, vamos por parte. Ya, entonces dijimos de la F8, del F4 al F8 voy a tener las 5 primeras notas. Entonces F4 a F8. Agrego acá F4, insertar, cierro. Acá le pongo entonces el F5, inserto, cierro. F6, F7 y acá F8. Y acá dije que voy a poner el promedio. Entonces busco acá dónde está el promedio. ¿Dónde está el promedio? El promedio está en la F16. Ya, entonces sé que acá va a ir el F16. Insertar. F16. Ya, cierro. Ya, acá quizás yo metí las patas, tenía que haber puesto primero los títulos, ¿cierto? Para que el apoderado sepa lo que le estoy mostrando acá. Ya, entonces acá le pongo, estas las puedo combinar celdas, acá entonces le pongo evaluaciones. Y acá le puedo poner promedio. Ya, entonces vuelvo acá a la lupa
La Catricura no tiene notas, por lo tanto no va a estar ahí con notas. Pero acá ya aparecen las notas. ¿Ven? Entonces yo no tengo que estar alumno por alumno poniendo notas. ¿Ya? Entonces los primeros 5 alumnos, el Altamirano Cristian, ahí están sus notas. Acá están las del Israel Altamirano. Acá las de Nicolás Aniñir. Y así, si yo tengo después todo con notas, después me van a aparecer todos los alumnos con notas. ¿Ya? Ya, para la pregunta, cuando yo ya después tengo todo listo, esto yo ya les di la base de cómo empezar a trabajar con lo que es la correspondencia. Cuando yo ya tengo todo listo, tengo la siguiente opción. Me puedo ir acá, donde dice finalizar y combinar, le doy clic y me va a dar 3 opciones. ¿Ya? Editar, imprimir o enviar mensajes por correo electrónico. Si yo me voy a imprimir y le pongo todo, me va a imprimir todos los informes de todos los alumnos. ¿Ya? Pero, por ejemplo, si yo quiero imprimir solamente este que estoy viendo, ya le pongo acá registro actual. O, como en el caso, como yo, la celda que tomé está desordenada, hay otra información arriba de las notas, por ejemplo, está el nombre del profesor, el curso, esa información no la quiero. Entonces, yo sé que mis datos de los alumnos empiezan desde la página 9 y están con datos hasta la 13. Entonces le pongo acá imprimir desde la 9 hasta la 13, le doy a aceptar. Si yo los quiero imprimir directo, todos los informes, selecciono entonces mi impresora. Si yo por el contrario lo quiero mandar, no sé, al jefe de UTP, los imprimo en formato PDF. ¿Ya? Microsoft viene con un formato de una impresora PDF, entonces le pongo imprimir en PDF, la selecciono y acepto. ¿Ya? Acepto y entonces me va a generar un documento donde yo voy a tener todos, ya le pongo el título, voy a tener todos los informes de mis alumnos ya en formato PDF para que después luego los tomen y los impriman. ¿Ya? A ver si lo puedo abrir. ¿Dónde me quedó guardado? Aquí está el documento que me creó. Aquí entonces ya estarían mis informes de nota. ¿Ven? Están separados por hojitas, cada alumno por separado. ¿Ya? Ahí está Es maravilloso. el Cristian, el Israel, el Nicolás Andrés, la Carla Antilao y el Javier Astete. Y para abajo no tengo más porque ese fue el último que yo seleccioné. ¿Ya? Ahora, para mejorar un poquito el tema visual, por ejemplo, ya como trabajamos con tablas, si yo no quiero que aparezcan las tablas, simplemente le doy un clic acá donde están la flechita del cuadradito arriba en la esquina, ¿ya? Perdón, vuelvo acá al inicio, selecciono la tabla, me voy acá arriba a la misma opción que estaba en el Excel de los bordes y le pongo sin borde, y acá también le puedo poner sin borde, o si yo considero que está bien con los bordes, se los dejo, ¿ya? Pero si yo no quisiera, entonces selecciono sin bordes y ahí nuevamente vuelvo a correspondencia, me voy a finalizar, imprimir documentos desde el 9 al 13, acepto, ya, si lo quiero en PDF lo dejo ahí en PDF, acepto. Si quiero imprimir sobre el mismo informe, lo dejo con el mismo nombre, me pregunta si lo quiero reemplazar, sí, me lo imprimió, lo reviso, entonces ahora ya está más limpio, ¿ven? Entonces nos evitamos de estar copiando alumno por alumno por alumno por alumno. Y así ya tenemos un ahorro de trabajo importante. Importante. Y lo bueno es que esto ya después lo podemos seguir copiando, modificando algunos datos, pero no vamos a tener que estar
modificando en el Excel, en el PowerPoint o en el Word uno por uno, sino que con un trabajo bien enlazado nos ahorramos pero un montón de trabajo y un montón de tiempo, ¿ya? Ahora, ustedes pueden ver acá que, por ejemplo, este promedio me lo tiró con un montón de decimales. Eso se puede borrar. Se puede borrar, pero no les voy a decir cómo. Ahí les voy a dejar la intriga para que ustedes también metan mano en el Excel. Metan mano en el Excel y en el Word para que descubran por ustedes mismos cómo se puede borrar. Les voy a dar una pista. Yo desde siempre les dije que sean ordenados con los datos. Cuando ustedes quieran hacer ese trabajo de traspasar datos a un Excel, la pista que les voy a dar, copien solamente en una hoja aparte, háganse una base de datos, en una hoja aparte copien solamente ¿ya? Lo que son los apellidos, los nombres, las notas. No copien toda esta información para arriba que es chaya, ¿ya? Que para efectos de generar un informe no me va a servir, ¿ya? Trabájenlo solamente por columnas, por ejemplo, una columna de nombres, otra de apellidos, en otra en la nota de la primera evaluación, luego los promedios. Con eso ya después van a poder ir metiendo mano y hacer que ese Word no le entregue tanto dato, ¿ya? Entonces, esa es una pista, y la otra pista está que van a tener que modificar ahí en el formato de las celdas. Hay una opción donde les permite que no le copie todo lo que son las milésimas para el lado, ¿ya? Porque queda feo el Word con tanto número para acá, ¿ya? Pero hay una forma de eliminarlo. Ya, ¿quedó clarito eso? Sí, quedó súper bien. Sí, claro. Me estoy alargando un poco, pero quiero que quede bien explícita esta clase, ya, porque esta es la última clase. Lo último que les voy a enseñar, yo les dije que el Word, o sea, perdón, el Office tiene otra opción que es trabajarlo de forma online, ya, si ustedes no tienen el Word instalado en su computador, también está de forma gratuita. Están estas aplicaciones igual que en el Google, pero de Office, ¿ya? Entonces, si ustedes entran en Microsoft, pueden encontrar el Word, el PowerPoint, el Excel, de forma digital, ¿ya? Y totalmente gratuita. Cuando ustedes hagan esto de crear bases de datos cruzadas, ya, por ejemplo, este tipo de informe, ¿qué consejo les voy a dar? Háganlo siempre en el escritorio, en una carpeta. En una carpeta metan su Excel, metan su PowerPoint, metan su Word, ¿ya? En la misma carpeta. ¿Por qué? Porque si ustedes después mueven, lo copian en un pendrive y se van a otro computador, se les va a perder la ruta si los meten aparte. Pero si están dentro de una misma carpeta, no se les van a perder los datos, ¿ya? No se les van a desvincular. Entonces, ese dato es súper importante. Siempre acostúmbrense a ser ordenaditos y hagan una carpeta donde metan solamente esa información, ¿ya? El Word, el Excel y el PowerPoint. Entonces así no van a tener el riesgo de perder información. En el caso, ya, con esto vamos a terminar, en el caso que ustedes quieran trabajar de forma colaborativa, por ejemplo, a estas pestañas, si ustedes quieren hacer una planilla de notas colaborativa, ¿ya? A estas pestañas ustedes les pueden cambiar el nombre, ¿ya? Por ejemplo, la pueden clonar, ¿ya? Dijimos que era, lo tengo protegido. Ya. Pueden clonar, ¿cierto? Las planillas. Entonces se van acá en mover o copiar. Yo quiero crear una copia y quiero que me la ponga al final. Ya, acá va a estar promedios. Por ejemplo, si yo quiero trabajar de forma colaborativa, acá yo a este promedios lo puedo cambiar, o este nuevo mejor, y le puedo poner, por ejemplo, inglés. Entonces acá va a trabajar solamente el profesor de inglés con sus notas, ¿ya? Si yo quiero compartirla, no sé, con el profesor también de educación física, entonces creo nuevamente otra, creo una copia, la muevo al final, acepto, la pongo acá al ladito, la arrastro, entonces acá doble clic, educación física, y acá entonces el profesor de educación física va a meter sus notas. Ya, esto yo lo guardo.
Lo guardo. A ver, me tiró un mensaje. ¿Qué mensaje me tiró? Ninguno. Lo guardo y me voy a lo que es el OneDrive. El OneDrive, recuerden que es lo mismo que el Drive del Google, pero que es asociado a las cuentas de Microsoft. Ya si ustedes tienen un correo Hotmail, un correo Outlook o un Live, ya que son como los más viejitos, cuentan con este espacio. Es como 1 GB, creo que tienen de espacio en la nube. Entonces ustedes entran a su Drive y copian, ¿ya? Copian la carpeta de trabajo. Por ejemplo, acá yo tengo varias carpetas. Tengo aquí una carpeta taller Excel. Entro aquí y copio entonces mi planilla, ya que sería esta de acá. La copio, la subo. Y como hicimos el otro día, pero el otro día no anduvo funcionando bien, yo esta la puedo compartir, ¿ya? Si yo la selecciono, le doy un clic secundario, o bien me voy acá arriba. Consulta. Ajá. Al ser de Microsoft, ¿tiene las mismas dificultades o tiene más avances que cuando uno lo utiliza en el Drive? En lo personal, para mí es mejor el de Microsoft. Es mejor. Claro, porque son los dos de Office, Claro. entonces me imagino que no debe ser. ¿Trae las mismas propiedades? Mira. ¿Está encruciado? Sí, mira, vamos por parte. Mira, aquí ya lo dejé listo, ¿cierto? Lo subí, se me cargó. Me voy acá a compartir. Ya, le pongo acá, cualquier persona que tenga el vínculo puede editar. Lo dejo así nomás, permitir la edición. Aplicar. Ya, y acá abajo tengo una opción que dice copiar vínculo. La selecciono, entonces me da la dirección web, entre comillas, de este archivo. Yo la copio y se las mando a ustedes. Se las voy a copiar ahí en el chat para que puedan entrar. Serían cachados si pudieran entrar. Ahí está la dirección. Yo como ya lo tengo abierto acá, le doy un clic y me lo va a abrir entonces en la aplicación online. Ah, les mandé la otra. Pucha que soy pavo. Sí, Ya. aparece un Sí. registro. Tienes que mandarnos la última, ¿cierto? La última, sí. Vuelvo para atrás a ver cuál era. Esta es, pues, la de ahora. Ya le saco el clic acá, entonces esa es la que les mostré el otro día. Entonces le pongo compartir. Cualquiera que tenga el vínculo, copio y se los mando entonces por el correo. O sea, por el chat. Ahí está. Ahí lo vamos a poder editar, ¿o no? Ya, pues, entren y la captureamos. Ahí se me está abriendo a mí. Ahí sí, ahí está la que estábamos haciendo ahora. ¿Ya? Ya, entrar, te ¿no? dice solamente visualización, no te da la opción de editar. No, ustedes pueden editar. Pueden editar. ¿Ya? ¿Viste? Ahí me aparece alguien, a ver quién me dice, un invitado. Ustedes pueden entrar con cualquier correo, ¿ya? Lo ideal sí es que entren con un correo que sea de Microsoft. Ya lo hice. Claro, no, lo que pasa es que por defecto arriba aparece que no se puede editar, pero lo cambié, donde dice arriba Sí, en la po. pestaña, al lado de ayuda, Sí. dice edición, a mí me apareció de Sí. inmediato. Y mira, lo encachado es que acá te va acusando, acá arribita, quién está trabajando. Claro, como el Drive. Claro, y te muestra también en qué pestaña, en qué celda está trabajando. ¿Ya? Si tú eres el propietario de este drive, de este documento, a mí en un ratito más me va a llegar al tiro al correo, tal persona se metió al documento y modificó alguna celda. Esa es la ventaja que tiene acá. Yo no trabajo nunca con el drive, entonces no sé si entrega esa información. O sea, tan específica no. Muchas veces no te deja alguna información. Ya, pero este sí, este te manda al tiro un correo, es bien acusete. Ya, manda al tiro un correo y entonces tú sabes quién modificó o quién se metió al documento. Y lo otro, que ustedes, por ejemplo, pueden tener la precaución, entonces, como les decía adelante, antes de subirla a la nube y antes de compartirla, pónganle la protección, ¿ya?
Póngale la seguridad, póngale la contraseña a las pestañas. Entonces así les va a aparecer acá abajo con un candadito. ¿Ya? Eso va a indicar que están las celdas, tiene pestañas que están con contraseña. Entonces así ustedes aseguran también que no les metan mano acá en lo que son. Acá, por ejemplo, yo las puedo seleccionar porque yo desbloqueé antes de subir. Pero si yo acá mismo igual le pongo contraseña, no, acá no me deja la contraseña. Tengo que hacerlo antes de subir, ¿ya? Y así yo me aseguro de que solamente modifiquen lo que yo quiero que modifiquen, ¿ya? Lo que es contraseña entonces ya no le podrían meter mano. O sea, perdona, lo que son las fórmulas. Entonces ese es por eso siempre les digo, pónganle restricciones a su trabajo, ya, protéjanlo. Porque así lo pueden compartir con mayor seguridad, ¿ya? Y esto, por ejemplo, si ustedes antes de subirlo a la nube, lo acompañan, suben la carpeta juntita esa de que les va a generar el informe de notas, después ustedes lo descargan a su escritorio y ya va a estar vinculado. Entonces pueden hacer un arrastre de toda la información, ¿ya? Y pueden generar un informe de nota pero completo, asignatura por asignatura. Ya, pero al descargarlo, por ejemplo, te da dos opciones, guardar una copia y guardar EOS. Es guardar EOS, parece, ¿cierto? No, ustedes tienen que guardar una copia. Guardar una copia, porque aquí todo automáticamente se va, por ejemplo, si yo pongo acá una nota, se va guardando solito, igual que en el Drive, ¿ya? Se va a ir guardando solito. Vean que aquí ya me dice que se guardó la información en el OneDrive. Ya está guardada la información. Pero si ustedes lo quieren después descargar, se van a archivo, guardar como. Y ahí ustedes lo guardan, aquí le dice guardar en el OneDrive. Pero si ustedes quieren la copia, entonces descargan en el equipo. Ah, claro, y como tú eres propietario, te dio más opciones que a mí. Ajá. Claro, porque aquí el guardar en OneDrive, como está en mi OneDrive, por eso a mí me da esta opción, po. Pero a ustedes les va a dar descargar la copia. ¿Ya? Ya, súper. Y con eso ya terminamos. ¿Ven? Vimos todo, entonces ya nos pasamos un poquito de la horita, menos mal que el Meet no nos limitó. Pero con eso ya estamos listos. No sé qué les pareció, chiquillos, chiquillas. Queremos otra sesión. Otra sesión. Otro taller. Sí, Súper, se te agradece. ya chiquillos, entonces durante la semana les mando la dirección, el Meet, para que entonces nos veamos la próxima semana. ¿Ya? Ok, profesor. Ya, súper bien. Hola, gracias. Que estén Cuídate. muy bien, Chao, chao. descansen. Gracias. Cuídense. Chao, chao. Chao, chao.